precioso y unas acuarelas empezadas, unas pinturas. Y la señorita le dijo, para romper el hielo, ¿qué cuadro más bonito? ¿Quién lo ha pintado? ¿Quién lo ha creado? Y el niño se le quedó mirando y le dijo, señorita, ¿viste esas pinturas que hay ahí? Han chocado y se ha hecho el cuadro. Y la señorita le dijo, no, cariño, las cosas no se crean solas. Y le dijo el niño, eso es lo que le he dicho yo a usted esta mañana. Todo lo que usted ve lo ha creado su Dios y mi Dios. Esa señorita cayó de rodillas en la presencia del Señor. Esa profesora no volvió a explicar la teoría de Darwin. Esa señorita se convirtió al Señor. ¿Por qué Dios me ha recordado esto? Porque Dios utilizó a ese niño de 10 añitos para que una persona viniera a los pies de Cristo. Entonces, como bien explicabas, estamos en los últimos tiempos, hablando de los hijos de Isaacar, que eran entendidos de los tiempos, y nosotros entendemos que los tiempos son malos. ¿Por qué son malos? Porque Cristo viene y el diablo está muy enfadado. Y hay mucha gente perdiéndose. Es una lástima decirlo, pero hay personas que todos los días, almas, mejor dicho, se van al infierno. Pero Dios te quiere utilizar a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a mí, para que podamos, como digo esto, sanar esta generación enferma. Porque el mundo está muy corrompido. Mucha gente necesita de Dios. Y nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios para ser, pues, esas personas que en las manos del Señor Dios utilice para sanar, levantar y restaurar a esta generación enferma. Voy a leer un pasaje de la Biblia y de aquí voy a compartir algo, ¿vale? En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, versículos 19 al 22, vemos una historia. Dice así la palabra del Señor. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad, y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén. En esta historia vemos que unos siervos iban caminando y van dirigidos a un lugar donde encuentran una tierra que es buena, pero las aguas son malas. La Biblia dice que todos los hijos de Dios son dirigidos por Dios, son dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no deberíamos ir donde nos dé la gana. Debemos ir donde nos dirija el Señor, ¿la verdad? Entonces, lo que estamos leyendo aquí es de unos siervos. Eliseo aquí simboliza la presencia de Dios. Y los que iban con él eran siervos de él. Eran todos siervos de Dios, eran hijos de Dios. Y resulta que, dirigidos por Dios, llegan a un lugar donde las aguas están envenenadas. Qué cosa, ¿verdad? Si eres dirigido por Dios, ¿cómo te lleva a un lugar donde las aguas están envenenadas? Y te preguntarás, muchas veces, seguramente os lo habéis preguntado, ¿por qué el Señor me ha traído a este lugar? Con tanto problema, con tanta contaminación, ¿cómo me ha traído Dios a este vecindario, a esta iglesia, a este... ¿No os lo habéis preguntado una vez? Os voy a contestar el porqué. Si Dios te está guiando, ¿por qué llegué a un lugar de tantos problemas? Porque usted está en ese lugar porque Dios, yo dije Dios, te quiere utilizar, porque te va a transformar en una vasija para sanar ese lugar. Recordar que Eliseo cogió una vasija para sanar las aguas de ese lugar. Entonces, muchas veces Dios te coloca en ese sitio de problemas porque te quiere transformar en esa vasija para ser utilizado para sanar las aguas. Ahora explicaré a qué se simbolizan las aguas. Pero hay un problema con los cristianos, un problema que lo hemos visto muchas veces. Aquí hay problemas, me voy. Aquí hay que hacer mucho, me voy. No queremos responsabilidad muchas veces, ¿verdad? Pero te voy a decir algo. Usted en las manos del Señor es el antídoto contra toda obra del enemigo. Solo hay uno que lo creyó. El Señor quiere utilizarte para que seas ese antídoto para el veneno del enemigo. Donde nosotros llegamos se tiene que notar. Creo que fue a Jeremías que le dijo Dios, no te conformes tú a ellos, que se conformen ellos a ti. Yo no tengo que ser una persona camaleónica, que donde llegue me acoplo a lo que veo, sino
que se acople lo que está alrededor a mí. ¿Por qué? Porque porto la presencia del Señor. No porque yo sea Alberto, no porque sea pastor, sino porque conmigo está Dios. Y yo tengo que transformar los lugares, no los lugares transformarme a mí. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender que nosotros somos barro. Lo dice la Biblia. Somos barro. El barro es frágil. El barro es feo, sucio. Pero tenemos dentro un tesoro que se llama el Espíritu Santo. Y si tú me pones aquí un vaso de barro y metes dentro 20 diamantes, desde fuera no se ven los diamantes, pero ahí dentro están los diamantes. Entonces, aunque la gente muchas veces no vea por fuera lo que nosotros tenemos dentro, tenemos un tesoro dentro. ¿Amén? Entonces, si entendemos la palabra de hoy, tenemos que entender que donde lleguemos, algo se tiene que transformar. Algo tiene que cambiar. Yo no sé usted, pero yo, el día que parta de esta tierra, quiero que se me recuerde como a alguien que donde fui, algo se sanó. Yo por lo menos quiero que me recuerden así y que me conozcan que ministré las cosas de Dios, que ministré lo que Dios puso en mi corazón, que me recuerden que porque lo que Dios puso en mí, fui capaz de ministrar, fui capaz de salvar, fui capaz de restaurar a alguien. Amén. Entonces, Dios nos llamó a ser vasijas de sanidad. Por eso yo traigo esta palabra directamente dirigida a los siervos, a los pastores. Pero el Señor me habló con esa anécdota que os he contado. Que no hace falta ser pastor para que el Señor te utilice. No hace falta. Ayer lo hablábamos, ¿verdad? Que Dios utilizó una burra para hablarle a un profeta. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que aunque pasemos por situaciones difíciles, es más, Dios muchas veces nos va a poner en situaciones difíciles porque Él no quiere transformar en esas vasijas para que sanemos esas situaciones difíciles. Amén. Resulta que iban caminando y le preguntan al profeta, ¿qué hacemos? Porque llegaron a este lugar y la tierra no es mala. Y aquí hay un punto importante, porque llegaron los siervos y le dijeron al profeta, la tierra no es mala. Y aquí hay un punto muy importante. El lugar donde estás no es malo, son las aguas. Y os voy a explicar que las aguas nos hablan de lo espiritual, ¿vale? Muchas veces es el ambiente espiritual lo que está mal, no es el lugar. Y muchas veces pensamos que es el sitio, pero no es el sitio, es el ambiente muchas veces lo que está, disculpad por la palabra, lo que está podrido. Y ahí las aguas envenenadas nos hablan de lo espiritual. Entonces muchas veces el lugar donde estamos no es malo. Igual es malo el ambiente, ¿amén? Pero una vez de que Dios te use para cambiar lo espiritual, todo cambia. Ustedes saben que lo que cambias en el plano espiritual hace que cambie el plano natural, ¿verdad? Entonces le dijeron al profeta, el lugar es bueno, pero las aguas son malas. Es decir, la tierra era buena, el lugar era bueno, era bonito, pero las aguas eran malas, la tierra era estéril. ¿Qué hacemos, profeta? ¿Qué hacemos? Y entonces el profeta decidió sanar las aguas. Espiritualmente decidió sanar el ambiente. Entonces, así mismo el Señor te va a poner muchas veces en lugares para que sanemos esas aguas. Amén. Pero nos tiene que utilizar como una vasija como la que utilizó el profeta. Y aquí es donde viene la palabra que quiero daros. Llegaros de esa vasija, que simboliza a nosotros cuando nos dejamos utilizar por el Señor. Dice la palabra de Dios que Eliseo dijo que le trajeran una vasija nueva. Dijo, traedme una vasija nueva, pero no quiere decir que esa vasija la acabarían de hacer. Significa que iba a ser nueva en lo que lo iban a utilizar. ¿Saben por qué? Porque solo una persona con una mente nueva puede resolver situaciones enfermizas viejas. Creo que, es que no me acuerdo dónde lo dice la Biblia, pero dice la Biblia que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una mente nueva y dejar que Dios nos dé cosas nuevas. ¿Ven? Hay gente que quiere seguir arreglando el mismo asunto con lo mismo y fallan y vuelven a intentar arreglarlo con lo mismo y vuelven a fallar. No se puede solucionar una situación vieja con los mismos métodos que las está utilizando muchas veces. Por eso hay que permitir que Dios nos cambie la mente y nos dé cosas nuevas. Por eso muchas veces yo he dicho que si no se permite a Dios que te dé algo nuevo, no se puede sanar ciertas cosas. Y por eso, lo hablaba el pastor José Ramón ahora mismo,
Manuel, al final te bautizo otra vez, José Manuel, que la religión es mala. Y es que la religión es mala, que Jehová Dios la reprenda, la religión. Porque la religión, ¿sabes qué pasa? Quiere que hagas siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es más, Jesús, hermanos y hermanas, el Hijo de Dios, la primera vez que sea un demonio de una sinagoga, dijo, ¡ay, lo que está haciendo! Esto lo ha hecho por el dedo del Belcebú. Solamente porque no lo habían visto nunca. ¿Qué doctrina nueva nos trae? Que hasta los demonios se sujetan y salen cuando... Pero a lo primero no lo aceptaron. Bueno, es que más no lo aceptaron, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque tienen una mente de religión, una mente cerrada. No entendían que Dios puede hacer lo que quiere, cuando quiere y la manera que quiere. ¿Amén? Entonces, hacer siempre lo mismo, esperando resultados diferentes es una locura. Y para ser una vasija de sanidad efectiva, claro, donde el Señor te coloca, tienes que dejar que Dios te dé cosas nuevas.